Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la charla mensual de marzo. Una charla mensual muy especial para mí porque vamos a tocar un tema que es personal, el cual yo vivo en primera persona y va a ser la endometriosis, una enfermedad invisible que tenemos muchísimas mujeres, pero de la que poco se habla, de la que poco se sabe y de la cual hoy vamos a tratar de dar más visibilidad. Ayer fue 14 de marzo, el Día Internacional de la Endometriosis, y el mes de marzo es el mes en el que damos concienciación de la endometriosis, que intentamos visibilizar y que la gente conozca y así, pues de alguna forma ayudar que haya más investigación para mejorar los tratamientos y la cura de esta enfermedad. Hoy, pues tengo la suerte de traer un referente de la endometriosis como invitado, como experto, para tratar de responder muchas preguntas que tienen las chicas, tanto las que sufren la endometriosis como las que no. Descubrir un poco más sobre qué es la endometriosis, vamos a descubrir un poquito más el diagnóstico y los efectos secundarios. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vivian? Ya ¿Cómo estás? estamos conectados, muy Ya rápido. estamos conectados. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que bien, un poco casi sobrepasado porque este mes está siendo muy intenso de Sí, directos, de conferencias, de cosas, pero creo que es importante. Como sí, tú decías totalmente. antes, la endometriosis está muy invisibilizada y es muy importante que hagamos todo lo posible para que se hable de ella, que se vea y que se sepa que el dolor de regla no es normal. Exacto. Y yo encantada de tenerte por aquí porque te sigo hace mucho tiempo, te admiro hace mucho tiempo. Que desde poco después de saber que tenía yo endometriosis personalmente, obviamente empecé a buscar mucho en internet y fue uno de los doctores que encontré. Y toda la información que da, la verdad que es muy útil, que es muy necesaria. Así que para mí es todo un privilegio estar hablando con un referente, alguien que además mi doctora conoce, la doctora Ludmila Ocón, en Gran Canaria. Sí, Te conoce sí, bastante bien, me ha hablado mucho de sí. ti. Así que cuando me escuche, creo que va a estar muy contenta también de saber que hemos conectado por aquí. Pero sí, todo un honor que hayas aceptado No, la no, entrevista, la charla. para mí es un honor que me invites. Yo creo Gracias. que es muy importante, ¿no? Trabajar con gente que tiene tanta visibilidad como tú y con gente que es capaz de difundir tanto como tú. Y yo creo que es muy importante el poder participar en esas cosas para llegar a contar con las mujeres mejor, que es de lo que se Muchas trata, gracias. ¿no? Genial. Pues bueno, como estaba contando justamente antes, muchas chicas interesadas en escuchar esta charla que me siguen a mí, porque a pesar de que yo soy instructora de Pilates y ahora me presentaré, pues muchas me siguen porque el Pilates les ayuda con la endometriosis, al igual que me ayuda a mí, pero muchas otras me han ido escribiendo también porque querían que en esta charla se solventaran muchas de las dudas que tenían. Algunas incluso sé que me están escuchando y nos están escuchando actualmente desde el hospital tras una operación debido a la endometriosis. Una de ellas me contaba anoche su caso. Así que yo de corazón espero que esta charla ayude, que dé visibilidad y que ayude a las chicas pues que aún no tienen un diagnóstico porque lleva mucho tiempo. En mi caso personal fueron 11 años. Así que espero que ayude. Antes de Ojalá. dejar que el doctor comience, voy a presentarme yo porque sé que mucha gente por aquí no me conoce a mí. Yo soy Vivian, soy instructora de Pilates, certificada por Stop Pilates. Enseño Pilates Suelo y Pilates Reformer en una de las máquinas. Tengo mi propio estudio virtual donde doy clases pues, a estudiantes y alumnos alrededor del mundo y enseño pues grupales, duetos, privados, de todo un poco. Y después, como vivo en Londres, pues enseño también aquí en persona en un estudio de Londres. Así que vamos a pasar a empezar a conocer un poco más del doctor, porque sé que mucha gente tampoco le conoce, seguramente le va a interesar muchísimo saber. Así que si quieres ir contando un poquito sobre ti, porque yo sé que dentro de la ginecología eres un referente, pero si quieres No. contar un poquito dónde trabajas, a qué te dedicas, el Bueno, libro que tienes. la verdad es que creo que tampoco es para tanto, ¿eh? Yo tengo un poco que contar. Soy médico, soy ginecólogo, trabajo en un hospital clínico de Barcelona, tengo una Exacto. clínica privada aquí en Barcelona, en Women's se llama. Abrí hace poco una consulta en Madrid, que donde voy una o dos veces al mes, no mucho más. Y Ujú. me dedico básicamente a la patología benigna de la ginecología. Eh,
y especialmente a la endometriosis. Hace Ujú. ya bastantes años que empecé a dedicarme, hace poco antes de conectarme me han hecho una entrevista para el periódico de aquí de Barcelona y explicaba que ¿y usted cómo empezó en esto? ¿Cómo se interesó? Y, pues, Sí. casi por casualidad. Una paciente que vi un día, diagnostiqué, la ingresé, yo entonces no me dedicaba a la ginecología, me dedicaba a la obstetricia. Ujú. Mujeres embarazadas y bueno, la ingresé, yo estaba de guardia, la ingresé y al cabo de un par de años, por política del hospital, cambié de área, cambié de la obstetricia a la ginecología. Y una de las primeras mujeres que visité fue aquella chica que estaba igual que cuando yo la había ingresado. Pero ¿cómo estás igual? Vi la historia, la habían operado y no le habían hecho nada en mi hospital. Me pareció tal, porque además, feo está decirlo, pero hice un diagnóstico perfecto. Yo dije, esta chica tiene esto, tiene este sitio, tal. En una época no había ni ecografía ni nada, había simplemente Mm. exploración física. Y estaba igual, efectivamente. Entonces ya me puse, luego era esa mujer se operó, yo creo que fue, bueno, creo no, fue muy bien. Mm. Y, y era un área que nadie se dedicaba en eso en el hospital, un área huérfana. Y me bueno, pero me empecé a interesar. Entonces me pareció realmente eh, intolerable, por decirlo de una manera sencilla, No. que esas mujeres sufriesen tantísimo y hubiese tan poco conocimiento. Es verdad que coincidió una época en que empezó el boom de las publicaciones en endometriosis, que empezaron a Ujú. finales, mediados de los 90, sobre todo a principios del 2000, empezaron a publicarse muchísimo de endometriosis, en comparación con lo que se publicaba antes, lo que se publicó mucho, pero Sí. sí que habían aumentado mucho las publicaciones. Y, y bueno, empecé a dedicarme. Entonces fue cuando, siempre hago la misma broma, que la gente me conoce sabe que soy muy de repetir las bromas, siempre las mismas, es que entonces la unidad de endometriosis del hospital era la verdadera unidad de endometriosis del hospital, era una unidad, era yo, ya estaba, una unidad, se acabó, no había más. Pero poco a poco, bueno, pues empecé a dedicarme, empecé a interesarme, viajé, estudié y ya somos, pues, debemos ser 13 o 14 en la unidad. Un grupito, un grupito, Ujú. un grupito. Genial. Yo además he visto que has publicado 150 artículos científicos, eres muy activo en investigación, que creo que esa es una de las grandes partes que nos puede ayudar a las mujeres que sufrimos la endometriosis, porque al final yo creo que lo que suplican todas es, por favor, que se encuentre una cura, por favor, que haya mejores tratamientos, que no sea solamente pues tratamiento hormonal y demás, porque obviamente los efectos secundarios pues también son severos. Así que yo creo que esa parte, por mi parte por lo menos, yo lo valoro un montón, porque creo que cada pasito que se dé para nosotras es un gran cambio. Es que yo creo que es la única manera de aprender, Mm. Sí. investigando. O sea, si tú tienes curiosidad, quieres intentar enterarte, ¿no? Hay cosas que no se saben y eso ayuda. Y entonces investigas, vas a congresos, comentas con colegas, Mm. aprendes más. Sí. Entonces, y vas teniendo una especie de círculo virtuoso en el que cada vez pues, consigues, te das cuenta cada vez más de que contra más avanzas, más preguntas encuentras, Ujú. consigues una respuesta Sí. y después de la respuesta hay 10 preguntas. Y te vuelves a empezar. Y bueno, pero ese es el camino. Ese es el camino. Sí. Y Entonces, además que es una enfermedad sufrida por muchas mujeres, porque yo creo que mucha gente no lo sabe, pero del 10 al 15% de las mujeres tienen endometriosis que esté obviamente diagnosticada y que se sepa, o sea, a lo mejor son más. Y una de cada 10 mujeres, si te planteas cuántas mujeres hay pues en tu familia, pues piensa cuántas mujeres pueden tener endometriosis. Entonces es más severo de lo que nos pensamos. Y yo después de tener endometriosis, que obviamente es cuando a mí se me hizo visible porque era totalmente desconocido antes, he empezado a conocer en mi entorno muchas mujeres que también lo tienen y es un tema tabú del que no se habla, que no se dice, o sea que hay que darle voz, hay que hablar de ello, hay que contarlo, porque a veces nos tratan como, lo cuentas para hacerte la víctima, no, lo cuentas porque a lo mejor mi historia te puede ayudar a ti. efectivamente, Y eso, yo efectivamente. a mis chicas, mis alumnas, les cuento mi historia cada dos por tres y algunas se percatan de, uy, yo tengo sensaciones similares y pensé que era normal en la regla. Y así es como poco a poco se han ido diagnosticando. O sea que Claro, es súper importante. muy importante, lo que hacéis las pacientes que ponéis cara y decís, oye, como la campaña esta que hay este mes, ¿no? Yo soy una de Mm. 10. Estás allí y Mm. lo dices, es muy importante, porque eh, de escucharlo
mucha gente dice, esta Sí. soy yo. El otro día me pasó una cosa, iba a decir divertida, no, no es divertida. En clase expliqué a la facultad el tema de la endometriosis Mm, y eso fue la semana pasada, creo que fue, y recibí ayer un mail de una estudiante. Hombre, mm, doctor, es que sabe usted qué pasa, que los días explicaba usted en clase eso, decía que la regla no tenía que doler, y explicaban, yo explico las cosas muy, las cosas intento hacer lo más amenas posibles. ujú. Y entonces les decía, claro, es que hay chicas, pensad que no pueden quedar, no pueden ir a la facultad porque tienen la regla. No pueden ir a quedar con los amigos porque tienen la regla. No Sí, pueden hacer lo que tienen la regla. Y dice, escala usted de mí. Y dice, bueno, pues ya sabes lo que te pasa, ¿no? Entonces, sí, claro, pero han necesitado estudios de medicina, en sexto de medicina, en el último curso de carrera. Quiere decir que nadie le ha explicado antes en la carrera que sí. la regla no debe doler. Mm. Y se lo he explicado yo porque soy yo y en mi facultad, pues esa clase la explico yo. Eh, la explico yo a los clientes que están en mi hospital, porque los que están en el hospital se lo explico a otra persona. Y bueno, Sí, totalmente. Y además, lo está comentando una chica por aquí. Te hacen creer que estás tan loca que después de tanto tiempo a veces te da hasta miedo decírselo al resto del mundo. Y es verdad. Yo, por compartir un poco mi historia, antes de que empecemos a responder las preguntas que han dejado las chicas, yo tengo endometriosis diagnosticada desde hace 4 años. Y yo empecé a desmayarme por dolor de regla a los 11 años, en mis primeras reglas. Me acuerdo perfectamente de cuál fue mi primer desmayo, que mis padres casi se mueren del susto porque no entendían qué me estaba sucediendo. A mí entre esos 11 años que no me habían diagnosticado, pues me desmayé, me ingresaron 4 veces en el hospital y siempre las respuestas eran lo mismo, tomar Antalgin, me ponían suero en vena para que me recuperara un poco y venga para casa. Y mi ginecólogo que tenía en ese entonces siempre me mandaban Talgin. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué me duele tanto? Dice, porque te tocó, eres una de las chicas a claro, las que le duele mucho. Y eres una de siempre lo ellas. mismo. Y normalicé que el dolor era como que me tocó. Mi madre no le Claro, sucedió, pero a mí sí. Y claro. crecí así, con esa sensación. Y claro, en el momento en el que me diagnosticaron, que además nunca olvidaré cómo se me diagnosticó, porque la ginecóloga la verdad que no tuvo ningún tipo de empatía conmigo, sino que literalmente con las piernas ahí abiertas me dijo, tienes endometriosis, una enfermedad que no tiene ni cura, ni los tratamientos son muy buenos, así que vas a Qué tener que maja, quedarte embarazada si quieres tratarlo. qué Y yo me maja, quedé qué mirando maja. para ella con 22 años diciendo, perdóname, ¿qué significa esto que estoy estudiando? Y Claro, me quedé a cuadro. y además, aunque el tratamiento, el embarazo fuese un buen tratamiento para la endometriosis, que no lo es, Mm, pero aunque lo fuese, los efectos secundarios, estos son terribles, son para toda la sí, vida y cada vez sí, son peor. Eso sí que sí, te cambia la vida, ¿no? Y sí. a lo mejor tú no quieres que te cambie la vida en ese momento. ¿Cómo vas a decidir a tomar una decisión tan importante, tan trascendental como ser madre por culpa de una enfermedad? Es que Sí, a mí sí, me parece incluso más indignante que te digan que estás loca. O sea, sí. que es indignante, pero que diga que alguien, que un médico recomiende un embarazo, que es un tratamiento que, aunque vaya bien, aunque el embarazo te siente bien, Mm, a los 9 meses no vas a estar embarazada y la endometriosis va a estar ahí, sí. y vas a estar ahí los efectos secundarios del tratamiento, que te han cambiado la vida para siempre. Ujú, Eso sí que te cambia la vida. Un hijo es una cosa que no se puede sí. recomendar, pero se Y sigue en recomendando, ese Hugo. momento, además, me dejó salir de la consulta sin tratamiento ninguno ni nada, porque yo obviamente le dije que sea, para mí no era la solución, que me lo tendría que pensar, que hablar con mi pareja, con mis padres, y esa era la solución, porque yo estaba en shock. Y obviamente luego pues pedí consejo y yo tengo pues el privilegio, la suerte, me siento muy afortunada de que mi diagnóstico se hizo pronto, porque sé de mujeres que lo hacen a los 30 y algo, a los 40, cuando tratan de quedarse embarazadas y no pueden. Y por otro lado, muy privilegiada de haber conocido a la doctora Ludmila Ocon, que casualidad era la madre de una amiga mía, y fui directamente a una persona que era experta, una ginecóloga experta, que me trató desde el comienzo y no tuve que estar yendo pues por todas las vías de la sanidad pública, etcétera, sino que enseguida me empezaron a tratar, me cogieron el endometrioma a tiempo, no tuvo no hubo falta de hacer cirugía ni nada. Así que yo personalmente, dentro de todos los casos que he escuchado, me siento privilegiada y aún así he sufrido lo mío, porque como estabas comentando, los efectos secundarios son brutales. Yo actualmente
tomo hormonas como tratamiento y los efectos brutales a nivel emocional, psicológico, físico, sexuales, o sea, es una barbaridad y la cantidad de dinero que yo me he podido gastar en tratamiento pues con una psicóloga, con una sexóloga, con nutricionistas, con fisios de suelo pélvico y no continúo con la lista porque son muchos los profesionales que sigo pagando actualmente. Es increíble, ya por no hablar de cada vez que voy a la farmacia a comprar todo lo que me tengo que tomar, es muy caro, es una cantidad Es de muy dinero que caro, yo es muy digo, es que caro. si yo no me lo pudiera permitir, ¿qué hago? Sufro con el dolor porque, claro, no puedo Sufrir. ir a un oficio, no puedo ir a una sexóloga, tengo que sufrir y aguantar. Y Sí, sí. es muy injusto, sí. Nosotros estamos trabajando en el hospital para tener, pues bueno, pues añadir más profesionales a la unidad. Tenemos una fisioterapeuta, tenemos una psicóloga, Mm, pero no tenemos sexólogo, no tenemos dietista. Bueno, lo intentamos, ¿no? Poco a poco, sí, pero es terrible. En la clínica privada sí, pero lo que tú dices, la gente que no puede ir a la clínica privada, ¿qué? Esas sí, mueren y ya está. sí, O, total. o Seguir peor, aguantando. no, no mueren, pero tampoco viven, Sí, sobreviven. total. Porque es una Claro, vida que es un poco infierno. La gente no se lo para pensar, pero yo antes de ser diagnosticada, por ejemplo, era un poco vivir con el miedo, mi pareja también, de que yo me despertaba de noche con el dolor horrible. Lo primero que quería era ir al baño y en el camino hacia el baño yo me desmayaba. Claro, desmayarme significaba que me podía dar un golpe contra una mesa, contra algo y me caía ahí y a veces no se enteraba. Entonces yo tenía que dar un golpe con la mano antes de caer al suelo para que se diera cuenta que me iba a desmayar. Y entonces es peligroso en muchos otros aspectos que no se ven y luego el llorar de dolor, de decir, es que me muero el dolor. Para mí, que yo he sufrido otros dolores, el peor de mi vida ha sido el de la endometriosis porque es como si me estuvieran arrancando los sin ovarios, duda, el sin duda, útero, es horrible, sí, es sin horrible. duda, sin duda. Pero bueno, ya habiendo contado un poquito de la historia, que creo que muchas chicas, por lo que estoy viendo en comentarios, se están sintiendo reflejadas porque les ha pasado cosas similares, lamentablemente. Vamos a ir directamente con las preguntas, si te parece bien, Adelante. ya que obviamente tu especialidad es la endometriosis. Si podrías contar un poquito, las chicas preguntan, ya que sigue siendo una enfermedad tan desconocida, ¿qué es la endometriosis y en qué se diferencia a la adenomiosis? Son primas hermanas, si es que no Ujú, son hermanas. sí. Tanto en la endometriosis como en la adenomiosis, el endometrio, que Ujú, es la capa interna de la matriz tiene dos capas. La capa más interna, que es el endometrio, y que es el que se prepara cada mes, Vivian, para que la mujer se quede embarazada. Las ujú, hormonas del ovario actúan sobre él, el endometrio se prepara para que la mujer se embarace. ¿Qué se embaraza? Pues el embrión envía señales al ovario ujú, y aquello se perpetúa, sigue, pero si no se embaraza, faltan esas señales, el ovario deja de funcionar y el endometrio se expulsa en forma de regla. Y el mes siguiente ujú, vuelve a empezar. Pues bien, tanto en la endometriosis como en la adenomiosis, el endometrio está fuera de su lugar. ujú, Está en el lugar donde no le toca. Es un endometrio normal, como el que está en su sitio, pero está fuera del lugar. ujú, Es un endometrio que se prepara cada mes para que la mujer se quede embarazada, porque es un endometrio normal, las hormonas del ovario lo afectan y le hacen hacer su función, que es prepararse para el embarazo. Y si la mujer no se queda embarazada, también tiene una ujú, regla que no tiene salida, porque está en un sitio donde no está comunicado con el exterior, está ujú, fuera de su lugar. sí, Entonces, esa mini hemorragia, porque en realidad es una regla pequeñita, es una mini hemorragia, pero la sangre es muy irritante, produce mucho dolor, produce mucha inflamación, y cuando hay inflamación, aparte de la inflamación que puede haber, que se hincha la barriga y estas cosas, ujú, también hay inflamación a nivel molecular, a nivel celular, y sí, eso induce más dolor. La sangre lleva oxígeno y hierro, ¿no? No tienes respuesta anémica, que no tienes. La sangre lleva oxígeno y hierro. En esa hemorragia se produce oxidación de ese hierro porque el oxígeno se combina con el hierro, se oxida, eso produce más inflamación y produce más dolor. ujú, Esa sangre, la sangre, si tú haces una herida, es como pegajosa. La sangre tiene que cicatrizar, ¿no? ujú, Entonces, si tú te pones una gasa en la herida, la gasa se queda pegada. Pues eso mismo pasa dentro del abdomen. Se forman adherencias. Se sí. pega el intestino con el ovario con la matriz. Más dolor, Justamente eso fue lo que me pasó a mí con el más endometrioma. Estaba sufrimiento. pegando intestino con ovarios y de hecho la Claro, lesión, la ahí cicatrización sí que que se está. quedó ahí es con las lesiones que todavía hoy en día estoy Claro, lidiando con fisio claro, pélvico, etcétera. Sí. claro, claro. Eso produce.
Esa función produce contracciones, contracturas de los músculos del suelo pélvico, más dolor, ¿no? Ujú. ¿Y, cuál es la diferencia entre endometriosis y adenomiosis? Pues bien, en la endometriosis el endometrio está fuera de la matriz, en la pelvis, en los ovarios, en el intestino, a veces más lejos todavía, a veces está Ujú. en el ombligo, en las cicatrices de cirugías, en las cicatrices de cesáreas, a veces aún más lejos, en el hígado, en el pulmón, en cualquier parte puede estar. Sí. Pero en la adenomiosis, el endometrio está en la parte externa del útero, no se ha ido a la matriz, pero no está en su sitio, no está en la parte interna, está en la parte externa. Como decía antes, el útero tiene dos capas, la interna, el endometrio, y la externa, el miometrio, que es Ujú. un nombre que nos hemos inventado los médicos, así raro para despistar a la gente normal, que es la capa muscular, la que cuando estás embarazada tiene contracciones para que salga el bebé, eso es Ujú. músculo, es la capa externa, es la capa más recia, más gruesa, que llamamos miometrio. Pues cuando el endometrio se mete en el espesor del músculo, se mezcla por ahí, imagínate como un bizcocho con pepitas de chocolate, como un panetone. ¿Sabes los Sí. panetones? Que tienen como Ujú. el bizcocho con cositas en medio. Sí. Pues eso sería el músculo con endometrio en medio. ¿Vale? Y es lo mismo, es endometrio fuera de su lugar. Pero los médicos, Ujú. para despistar, le damos adenomiosis. Hacemos, porque en el fondo somos malos. Vale, ¿Vale? quedó Pero claro. son muy parecidas. Luego, Sí. si quieres, podemos ya discutir a nivel más nuestro, más profesional, si es exactamente lo mismo, si son variantes, si son dos cosas diferentes. Bueno, pero para entendernos, es lo mismo, una Okay. forma especial de endometriosis. Y Igual se que pueden tenemos tener los dos a la vez, entiendo, ¿no? de hecho, la mayoría de mujeres tienen los dos a la vez. Ok. Hay muchos tipos de endometriosis. Hay endometriosis superficial, endometriosis ovárica, endometriosis Ujú. profunda. Pero yo ver una mujer con un solo tipo de endometriosis es una rareza. Sí. Lo normal es que una mujer tenga diferentes tipos, lo cual es un problema, Mm. porque lo que más fácilmente se ve son los endometriomas, los quistes de ovario, la Mm. endometriosis del Sí. ovario. Pero esos muchas veces se asocian a endometriosis profunda o adenomiosis. Ujú. Entonces, te veo el quiste de ovario, te opero el quiste de ovario, pero me dejo la endometriosis profunda o me dejo la adenomiosis. Con lo cual, oye, qué bien te he operado, bien, qué bueno soy, bien, bien. Pero tú me dices, ya, pero es que a mí me sigue doliendo. O sea, tú lo has hecho muy bien, pero a mí me sigue doliendo. Claro. A ver si va a ver que hay alguna cosa más, ¿no? No, Ujú. no, yo te he operado y ya está todo bien, ya no te puede doler. Cuando en realidad lo que has hecho ha sido una cirugía incompleta, una cirugía porque has hecho un mal diagnóstico. Mm. Hoy en día damos mucha importancia a hacer un diagnóstico lo más precoz posible y lo más correcto posible para saber bien toda la ascensión. Si tienes que operar, hay que saber de qué vas a operar, cómo vas a operar, saber si estás preparado para hacer esa cirugía, ¿no? Y es Mm. muy importante tener un diagnóstico lo más preciso posible. Y además es que es bastante complejo, creo, desde el punto de vista del especialista también diagnosticarlo. Yo creo que también por eso hay como un poco de ignorancia entre muchos ginecólogos de que no se diagnostique bien, porque creo que es bastante complejo Bueno, diagnosticar, porque yo, es como que yo si, bueno, yo lo he escuchado a usted decir muchas veces en otras charlas y demás, que a ver, si ya el síntoma es que hay un dolor muy agudo, ya es, ahí tienen que saltar las alarmas. Pero claro, claro, cuando el dolor está normalizado, parece que si no se ve el endometrioma, entonces es como, ah, no es nada. Y a lo mejor sí eh, que hay más, lo que pasa es que no se ve. claro, claro, Exacto. claro, claro, lo que no se ve, pero es que además, no te creas que es tan complejo verlo. Hace falta Mm. entrenamiento como todo. Para hacer pilates ya es muy difícil, esto pilates es muy difícil. Pero no, te entrenas, aprendes y eres capaz de hacerlo. Seguro que me Claro. dicen, no es para tanto. Pues yo te puedo decir que la ecografía en la endometriosis, que es el método que utilizamos para hacer el diagnóstico, no es para tanto. Ujú. Necesitas entrenamiento, necesitas un aparato, como tú decías, tus instalaciones, tienes tu estudio, tienes, ¿no? Bueno, pues Sí. lo mismo, necesitas un aparato que tampoco sea tan caro en comparación con los aparatos médicos, un ecógrafo de calidad suficiente, tampoco es tan Mm. caro en comparación con otras cosas. Y da muchísimo rendimiento, un poco de entrenamiento, un ecografista medio con un poco de entrenamiento puede tener una capacidad muy alta de diagnosticar de manera precisa Mm. lo que hay.
Y la formación también, que como mencionaste antes, es algo también importante que muchos ginecólogos parece que no están formados de algo que es súper común en la mujer, Es ¿no? verdad, es que es verdad, no están Sí, sí. formados. Había visto un comentario por aquí, una participante que decía, yo soy doctor, soy doctora y efectivamente no nos forman. Y es Sí, verdad, se forma sí. poco en las facultades. Mm. Bueno, antes de que pasemos al tema diagnóstico, del cual hay muchas preguntas también, una chica estaba preguntando con el tema de los ejercicios, si hay algún tipo de ejercicio que ayuda. Pasaremos a eso después, porque es algo que como instructora de Pilates comentaremos también, pero lo mencionaremos más tarde. Con respecto al diagnóstico, me preguntaban mucho, ¿cómo se diagnostica? Porque hay muchas mujeres que no saben y viviendo yo en el Reino Unido, veo que es bastante diferente dependiendo del país en el que vives también. ¿Y por qué cuesta tanto diagnosticarla? Ya hemos mencionado un poco la falta de formación, pero sí hay que ir a, por ejemplo, a un ginecólogo experto en endometriosis para poder diagnosticarla mejor, por qué es que cuesta. Y también, ya que es una enfermedad multifactorial, que ya como mencioné antes, pues afecta a muchos niveles, hay que ir también, aparte de a tu ginecólogo, un endocrino, un nutricionista, un fisio. ¿Se puede diagnosticar también a través de otros profesionales? Yo creo que el diagnóstico lo hacen las pacientes. Uh -huh. El diagnóstico lo explican las pacientes. Yo creo que hay tres pasos claros en el diagnóstico. Primero, escuchar a la paciente. Sí. Ella lo explica. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Diría que yo soy de hacer siempre las mismas bromas. Un líquido blanco que se va de la nevera, Uh que va en -huh. Tetrabric y que viene de la vaca, igual tienes que hacer alguna prueba para saber si es enriquecida en calcio o desnatada. Pero lo que es ya lo sabes. Sí, O sí, sea, la sí. paciente te explica eso. Dice, a ver, doctor, dígame usted qué es un líquido blanco que se va a... Pues es leche, no le damos más vueltas. Sí. Igual tengo que hacer más pruebas para... Entonces, primera parte, una historia clínica bien hecha. Preguntar, he visto por aquí algún comentario que, que, que decía que a mi abuela le dolía, a mi madre le dolía, ¿no? Si tienes esa historia, si además la mujer no se puede quedar embarazada, si a la mujer le duele cuando tiene relaciones sexuales, pues más a mi favor, ¿no? Entonces, de una buena historia clínica, una exploración física, Uh -huh. que un experto yo creo que detecta mucha endometriosis, ¿eh? No toda, porque la exploración física a veces es difícil de Uh -huh. detectar toda, porque puede estar muy extendida, por la exploración física y técnicas de imagen. Hoy en día las técnicas de imagen son básicas, tanto para diagnosticarlo como Sí. para saber el grado de extensión, dónde está. Y yo creo que básicamente la ecografía, que es el método más familiar para los Uh -huh. ginecólogos, más sencillo. Un ecógrafo bueno cuesta 60.000 euros. Una resonancia, una resonancia cuesta 1 millón de euros. Uh -huh. Claro. Sí. Y además es mucho más complejo, dura 1 hora por lo menos. Claro, 1 hora ahí dentro de la máquina o 50 minutos dentro de la máquina, te vistes, no tal, es mucho rato, es mucho menos eficiente. Con la ecografía podemos ver lo mismo prácticamente que con la resonancia. Y mi consejo siempre es ecografía. Pero no hay que hacer laparoscopias para hacer el diagnóstico. Eso No hay que hacer justamente lo iba a cirugía, preguntar. no hay que hacer cirugía para hacer el diagnóstico. A día de hoy, en algunos casos yo no indico una laparoscopia diagnóstica desde hace años. Uh -huh. Años. Okay. Es que justamente eso es lo que me cuentan chicas, porque como yo, mi estudio es online y doy clases a muchos países diferentes, chicas de otros países me comentaban, no, es que mis doctores me dicen que hasta que no hacen la paroscopia no se sabe al 100% qué es lo que hay, entonces así es como me lo han diagnosticado, teniendo que abrir para poder saber. Y a mí obviamente me parecía bastante fuerte, porque digo, una cirugía solamente para diagnosticar, pues es Y bastante serio. además, ¿sabes qué pasa? Que no ves, tú en la laparoscopia solo ves, puedes ver el quiste del ovario, puedes ver la endometriosis superficial, pero por definición, la endometriosis profunda está por debajo del peritoneo, que es un foro que tenemos en los tejidos. Por debajo no lo ves. Sí. Pero el peritoneo puede ser normal. Tengo varios casos. Recuerdo a uno de una chica que vino con una endometriosis del nervio ciático. Así que cada vez que tenía regla tenía unos dolores terribles en el ciático, una ciática terrible, cojeando con muletas, y que cuando lo operamos el peritoneo era normal, absolutamente normal. Eso no se veía.
sabíamos dónde estaba, íbamos orientados, ¿eh? Ya está allí, pues vamos para allá. Em, pero eso no se veía, no se ve. Una mujer bueno, que vino coja. Em, no se ve la adenomiosis. La adenomiosis está en el espesor del músculo, no está Sí. fuera del útero, está dentro del útero, Ujú. no, dentro del músculo. Tampoco se ve. La laparoscopia es un método, aparte de que sea, como tú decías, un acto quirúrgico con sus riesgos, claro, no lo fastidies. Vale. Es un método incompleto. Ujú. Pues queda claro entonces que con una ecografía, con buena formación también, se puede diagnosticar muy bien. Bueno, algunas chicas están preguntando, Con buena dime, formación y una ecografía. sí, Decía, con buena formación y una ecografía. exacto. Algunas chicas están preguntando, ¿se va a guardar el directo? Sí, chicas, no se preocupen, el directo se guarda en mi perfil, así que quien no lo pueda ver ahora lo va a poder ver todas las veces que quiera en mi GTV. Con respecto ahora a la siguiente parte, el tema aquí un poco peliagudo, el dolor, el famoso dolor que tantas también están mencionando, que muchas se desmayan, que tienen diarreas, que tienen dolores insoportables de abdomen y demás. ¿Por qué duele la regla cuando tienes endometriosis? Me preguntan mucho. ¿Y por qué se ha normalizado el dolor en el mundo médico si no es normal? Y obviamente aquí yo tengo que traer pues mi lado de criminóloga, porque es lo que hacía antiguamente, era criminóloga especializada en igualdad de género. Y voy a yo dar la primera causa antes de que el doctor nos Adelante. aclare. Pero la primera causa, desigualdad de género. No hay la misma cantidad de investigación, lamentablemente, en enfermedades femeninas que masculinas, porque si los hombres sufrieran endometriosis ya tendríamos una cura, seguramente. Así que esa es la primera gran respuesta, que seguimos siendo desigual en la sociedad, lamentablemente, así que ojalá se nos dé un poquito más de visibilidad. Pero bueno, ahora Antes de seguir, déjame que te explique un artículo dime. que me pareció impresionante que leí hace pocos días. Se hizo un estudio en el que pacientes, hombres y mujeres, con Ujú, dolor crónico, iban a consulta de dolor, de especialistas de dolor. Los especialistas de dolor les pedían a los pacientes que rellenaran un cuestionario ujú, con los síntomas de dolor que ellos tenían. Por un lado, el cuestionario. Y por otro lado, pedían a los pacientes que puntuasen su dolor entre 0 y 10. mm, sí, Cuando y los médicos solo leían el cuestionario, no decían cuánto había mm, puesto el paciente de dolor. Cuando un paciente ponía 5, no sé el género de los médicos, porque no lo decían. Cuando un paciente ponía 5, si era un paciente masculino, si era un hombre, los doctores suelen poner 7. mm, Es decir, ¿cuánto creo yo como médico que con estos síntomas le duele? 7. Si la paciente era una mujer mm. y ella ha puesto 5, los médicos ponían 3. Es decir, el paciente refería lo mismo, para él me duele un Sí, 5, sí, sí. pero si eres mujer te duele un 3, digo yo, y si es hombre no, duele un 7. Es espectacular el tema del género Sí, aquí. Espectacular. sí. Es súper increíble como la mujer, pues bueno, nació para sufrir, ¿no? Nació para parir, Claro, nació para sentir el dolor y como nacimos para sí, eso, pues venga, aguántate y pues, sigue. pues es Y si normal que te encima duele, te claro. quejas, incluso visto desde el punto de vista de otra mujer, que se me pasó a mí muchas veces en mi propio entorno, mi familia y amistades, no te quejes tanto, anda, que seguramente que no te está doliendo tanto. Encima está mal que te quejes del dolor o Claro, no seas exagerada, seguramente que no es sí, para pero, tanto. pero en favor de tus amigas, tu familia, tu gente, diré, claro, tú ibas al médico y te decía que estabas bien. Bueno, Mm, igual tú no, que tenías salud mila y sí, entonces sí. a lo mejor tal. Pero muchas mujeres, claro, que les pasa eso que tú dices, es que van al médico y dicen, ¿tú estás bien? Mm, Claro, al final la familia empieza a dudar. Pues igual sí que estás floja, igual sí que es cuentista, igual, ¿no? mm. No es justificación, pero un Sí, poco por romper una, sí, una lanza, sí.
Una lanza a Sí, es favor que de... el tema del dolor, de hecho, yo siempre se lo digo a mi pareja, al fin y al cabo, en la endometriosis yo considero que la única persona que realmente entiende la endometriosis de manera global y en detalle es la persona que lo sufre y la persona con la que convives, es decir, tu pareja. ¿Por qué? Porque es con quien compartes tu intimidad, los momentos sexuales, etcétera. Es decir, es la persona que realmente ve hasta qué punto te afecta de manera emocional, porque te ve en el día a día, cómo afecta pues a tus emociones, cómo te sientes, cómo afecta pues a cómo te ves a ti misma físicamente. Te afecta a un nivel tan profundo que, claro, como es invisible a los demás porque tú no compartes tu intimidad, tu sexualidad y todo ese tipo de cosas con el resto, ni nadie en realidad, ni de tu familia, ni de tus amigos, etcétera, conocen hasta qué punto te afecta la enfermedad. Y de ahí que yo esta charla de hoy la llamara endometriosis, la enfermedad invisible, porque es que realmente solamente quien la sufre y quien convive contigo muy cercanamente lo sabe, porque es bastante, digamos que machaca mucho todo lo que es interno, lo que es profundo, lo psicológico, lo emocional, así que sí, es bastante fastidiosa y luego que no se reconozca ese dolor. Pero bueno, volviendo Claro, a la pregunta, ¿por qué entonces duele la regla cuando tenemos la endometriosis? ¿Qué es lo que sucede? pues intentaba explicar antes un poco, ¿no? Esa mini hemorragia se produce en los Ujú, focos de endometrio que están fuera de su sitio, ponen más de una serie de reacciones bioquímicas. sí, De hecho, el dolor no es más que una señal que crea el cerebro ujú, para avisarte que tienes algo que funciona mal. okay, Tú pones la mano en el fuego y a través de unos receptores anatómicos que hay en la punta del dedo, eso envía una señal a través de los nervios al cerebro, que la ujú, recibe, la procesa y te avisa. Tonta, quita la mano de que te vas a quemar, ya, ¿no? Tú vas y la quitas. Pues algo así pasa. Esa sangre genera una serie de sustancias, lo que decía, ser oxidativo, pues, que envían señales a través de los nervios al cerebro y el cerebro dice, aquí pasa algo. Claro, eso es una explicación más técnica del dolor, ¿no? Pero es que el dolor, eh, si no lo entiendes bien, el dolor no es más que eso, no es más que respuesta del cerebro ante un peligro, te avisa de un peligro. Eso pasa porque hay estímulos químicos, estímulos eléctricos, al final somos mucha poesía, mucha edad, pero pura química, pura electricidad. Y así funciona. El dolor, ¿por qué se cronifica? ¿Por qué se convierte? Primero, porque muchas veces no se trata la enfermedad. Y sí, esa inflamación se produce y se mantiene. Y eso va enviando señales al cerebro. ¿Por qué, por qué a veces, después de operar, después del tratamiento, después de hacer cirugías muy, muy radicales, la mujer sigue quejándose? mm, Porque, como decía antes, somos química y electricidad. Estas células del cerebro que están trabajando continuamente, ¿no? Llevas días y meses y años con dolor crónico, con estímulos mm, crónicos desde el útero, desde la pelvis al cerebro. Al final, estas células acaban enfermando, mm, acaban funcionando mal. Hoy lo sabemos porque hacemos resonancias magnéticas de estas súper especializadas y súper de investigación, que la respuesta del cerebro de la mujer con endometriosis ante un estímulo determinado es diferente a pero no es porque ella tenga el cerebro mal, porque lo tenga mal, es porque al final se ha enfermado. No es que esté loca, es una cosa neurológica. sí, Al cerebro lo mira el psicólogo, el psiquiatra, el neurocirujano y el neurólogo. Y eso es una cosa del neurólogo. Esas células funcionan mal y al final esa sensación de dolor continuo se persiste, se mantiene, se extiende a otras partes del organismo. Te puede doler el hombro, te puede doler la rodilla, mm, aunque no tengas nada allí. Una caricia te puede doler. Es decir, mm, es tan complejo todo eso que realmente muchos médicos no lo entendemos y eso aún hace, cuando viene una mujer con dolor, muchas veces el médico se siente incómodo porque no sé qué decirle. Entonces, la trato mal para que se vaya y no vuelva. Eso pasa, eso pasa. mm, Tú y muchas chicas lo habrán notado, ¿no? Que molestas al médico. Molestas al médico porque claro, no sabe qué decirte, bueno, ya, no sé qué decirte, pero algo habrá que hacer, algo habrá que buscar para ayudarte, ¿no? Que para eso estudiamos y para eso trabajamos. sí, Eh, total.
pero como dicen por aquí, que el dolor se da tanto diagnosticar que se hace crónico. Se hace Sí. crónico, entonces el problema de verdad, la enfermedad de verdad ya no es endometriosis, pero también es el dolor, que se convierte en una enfermedad diferente, una enfermedad paralela, y que tú puedes quitar la endometriosis y el dolor seguir. Sí. Incluso Ahí, cuando se trata, que de hecho es lo que vamos a pasar a hablar ahora, el tema del tratamiento, cuando se trata, digamos que mejora un poco tu calidad de vida porque no vives con ese dolor. De hecho, alguna vez que yo lo he vuelto a tener, he tenido momentos de ataques de pánico porque el claro, recordar esa sensación psicológicamente no supe gestionarlo y es algo que he tratado con mi psicóloga. Pero ya ese dolor desaparece, esos desmayos desaparecen, esas situaciones pues un poco chocantes de estar en un hospital ingresada y demás desaparecen, pero llegan otras con las que tienes que aprender a vivir y a lidiar, que son los efectos secundarios de cualquiera de los tratamientos que estés teniendo. Y pues puede ser pues dispareunia, dolor en las relaciones sexuales, puede ser la caída del cabello. Yo tengo un tercio de la melena rizada que tenía antes. Físicamente cambios también, vas a notar, acné, pues emocionalmente también. Yo, por ejemplo, me he convertido en una línea plana, es decir, antes al ser cíclica, pues tenías esas caídas y esas bajadas, esas subidas de emoción, de cuando te va a venir la regla te enfadas o te da tristeza o lo que sea, y hoy en día no, es una línea plana. Entonces, eso también afecta a tu vida de relacionarte con tu familia, con tu pareja también, empiezas a plantearte cosas con tu pareja porque es que las relaciones sexuales son casi imposibles, o por lo menos en mi caso lo llegaron a ser. Entonces, te afecta a muchos ámbitos a tal punto que es que te empiezas a plantear cosas como tu propia relación cuando realmente el vínculo que tú tienes con esa persona está perfecto, pero como tu cuerpo no funciona y no sientes las cosas igual, pues ya te empiezas a plantear cosas serias de, oye, ¿estaremos mal o deberíamos romper la relación? O sea, te planteas cosas como rupturas que son muy serias, entonces pero sí, es que eso lo afecta. dicen a las chicas. Si Mm, durante la relación sexual es que no quieres a tu novio. Tengo pacientes que eso se lo han dicho. Es que eres tú que no. Igual es que tú eres rígida, es que igual no lo quieres suficiente, pero por Dios, por Dios, sí, por y yo, Dios. por ejemplo, me siento privilegiada en ese aspecto, tener una pareja que me acompaña, que me entiende, que tiene empatía, pero sé de otras parejas en la que la chica está en una misma situación que yo y el chico no ha sabido entenderlo y se pasa muy mal porque al final te obligas a ti misma a tener una relación sexual con dolor, o sea, sabiendo lo que eso significa, que yo lo he vivido en primera persona. Es horrible, o sea, es que realmente afecta a un nivel psicológico y emocional bastante más profundo de lo que nos podemos llegar a imaginar. Incluso teniendo una persona, como es mi caso, que te entiende y tiene empatía, es aún así duro, porque siendo joven, yo tengo 25 años y no poder disfrutar de relaciones sexuales es complicado, porque claro, dices, es que mi cuerpo no funciona, o sea, yo no tengo conexión entre cerebro y mi sistema reproductivo. O sea, es como si eso se hubiera desconectado, ese enchufe se desconectó y claro, y por más que tú quieras, tu físico no te acompaña, tu vagina pues no te acompaña, es que no ayuda. Y es muy complicado, sí, a muchísimos niveles afecta. Es muy Yo, complicado. yo siempre lo digo, Y la eso, cantidad de veces que podemos haber llorado nosotras solas, las personas que tenemos endometriosis, yo creo que muchos no se lo llegarían a creer y, porque afecta muchísimo. y cómo superas eso, ¿no? ¿Cómo superas Exacto. eso? ¿Cómo te afecta psicológicamente? ¿Cómo te queda tu autoestima? Sí. Tengo una vez quise hacer una app para endometriosis y me vino el CEO de la empresa que tenía que tal. Y decía, ¿por qué vino el CEO? Porque entendía mucho, me dijo, entiendo mucho la Mm, verdad, yo la conozco bien. Tuve una novia que tenía endometriosis, siempre mm, estaba enferma, la tuve que dejar. Con lo cual dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, buenas tardes, ya te puedes ir, porque si eso es entender la enfermedad. sí. Claro, pero justificaba que, claro, es que la tuve que dejar. Claro, ¿cómo se quedaría esa chica? A nivel de autoestima, a nivel de qué sentiría ella como persona, ¿no? Mm, sí. Debe ser muy miserable. Es Quien difícil. hace eso y se debe sentir muy miserable a quien le hacen eso, ¿no? Y al final se trata en nuestro caso, se trata de aprender a convivir con los efectos secundarios y con la enfermedad en sí, porque aunque estés tratada como yo ahora mismo, yo no tengo menstruación, porque bajo la directrices de la doctora Ludmila Ocon, que es la quien me lleva a mí,
Para mí es mejor ahora mismo no tener menstruación que tenerla, porque tenerla significa que desarrollo endometrio más todo el tiempo. Entonces, claro, yo hace años que no tengo una menstruación, pero eso no Es un significa que yo endometrio. viva mejor. Dime. Recuerda que la endometriosis es que hay endometrio fuera de su lugar y que se para y tiene una regla fuera de su lugar. Exacto. Las mujeres con endometriosis, como tienen la regla Ujú. por la vagina, pero también en los ojos Sí, endometriosis. Con lo exacto. cual, muchas veces es mejor no tener la regla. Exacto, que eso era lo que me sucedía a mí. Entonces, yo no tengo menstruación desde ese entonces, que claro, la gente dice, ay, qué guay no tener menstruación, hacer tu vida sin tener que planearte según cuándo te baja la regla, etcétera. Sí, vale, en ese aspecto está guay, sobre todo yo que me dedico pues al mundo de la industria del fitness y demás y a entrenar personas, pero es que desde el punto de vista de todos los efectos secundarios que me trae, pues yo no sé realmente si me merece la pena. Porque una chica mismo me estaba preguntando, ¿y cómo superaste las relaciones con dolor? Pues las he superado, no considero que estén superadas al 100%, ya lo digo de antemano, pero las he ido superando a base pues de tener terapias psicológicas, terapias con sexólogas, tengo pues sesiones con fisio de suelo pélvico, mucho trabajo que he tenido que hacer pues mental, físico, nutricionistas también, porque toda la alimentación y lo que comemos nos afecta, es una manera de tratarnos también a nosotras mismas, haciendo pues hipopresivos también para las lesiones que ha dejado pues en la fascia, en mi abdomen. O sea, al final han sido un cúmulo de muchas cosas y cosas que tienes que diariamente hacer, trabajar pues por ejemplo con vibradores para hacer pues terapias y ejercicios que te manda la fisio de suelo pélvico, o sea, son muchísimas cosas, pero claro, como comentábamos antes, porque me lo puedo permitir y lo puedo pagar. Las chicas que no se lo puedan pagar, pues allá tú, cómo puedas salir de ahí, pero es eso como se puede superar y no se supera al 100%, es algo con lo que he tenido que aprender a convivir y mi psicóloga pues me ha enseñado a aprender a vivir con ello sexual y todo va fantástico ese día y hay otras veces que mi cuerpo no tiene dolor, no hay dilatación y tienes que entender que el sexo va más allá de la penetración. Eso para mí fue algo que cuando empecé a trabajarlo con la sexóloga fue como, es verdad, no lo hemos percatado porque es todo muy pues androcéntrico y demás y no, oye, el sexo va más allá de una penetración, entonces las relaciones sexuales no solamente se hacen con penetración y cuando entiendes eso, siendo una mujer con endometriosis, te quitas como una carga de encima, porque sabes que no vas a tener que sufrir ese dolor con cada penetración. Así que así es como yo personalmente lo estoy superando, pero ya les digo, es un camino, al final el ejercicio también, el pilates ayuda mucho en mi caso personal. Así que es todo un recorrido y es un aprendizaje, ¿o no, doctor? Continuo. Lo es, Sí, continuo, continuo. sí. Y además hay una cosa que has dicho al principio, hace un momento quiero decir, decías, no me duele, no tengo la regla, pero Mm, tengo toda una lista de cosas, ¿no? sí, Los trastornos psicológicos de las hormonas, la falta de líbido, ¿vale? sí, No te duele, pero es que otra sí, vez, sátiro, se hace un mes. Claro, ¿no? sí. Solo hace un mes. Eh, Sí. claro, eh, los médicos muchas veces no nos damos cuenta de que la mujer, vale, viene diciendo que le duele, pero si tú profundizas, viene porque se encuentra mal, viene porque Sí, está mal. Entonces tú sí, le das una cosa que le quita el dolor, pero le produce falta de apetencia sexual, le sale acné, le deprime. Ella sigue estando mal, mm, por otro motivo, pero mm, ella sigue estando mal. Pero mm, tú le dices, no, no, tú vienes aquí por dolor, que no te duele, ¡ey, qué bueno que soy! Claro, mm, eso es otro motivo por el cual las mujeres muchas veces se encuentran mal, se sienten mal, no se sienten comprendidas porque al final tienes que devolver calidad de vida. sí, Y la calidad de vida tiene que decirla ella, tiene que decir ella lo que es calidad de vida y tienes que ayudar a, bueno, pues estas rutinas no funcionan, pero haremos otras, iremos haciendo, muchas veces es un ensayo y error, ensayo y error, es probar y si esta no te va bien, probemos otras, probemos un DIU, probemos el aro, utilicemos métodos complementarios, dieta, suplementos, ejercicio, que ayudan, modulan cómo las hormonas actúan en el organismo, bajan la sí, inflamación, y que hay maneras, hay posibilidades reales sí. de, A de mí ayudar a las mujeres. personalmente el ejercicio precisamente me ayudó mucho. Yo ya hacía pilates previamente antes de mi diagnóstico,
pero después de ser diagnosticada, que obviamente lo continué, soy instructora, me dedico a ello todos los días, a mí personalmente me ayudó muchísimo y sé que hay chicas, acabo de entrenar de hecho en una grupal a una de ellas que tiene endometriosis y entrena conmigo, y cambia, crea un cambio increíble, el ejercicio ayuda muchísimo, el hecho de que movilices esa fascia, pues que se tensa, que se lesiona, que fue también lo que me pasó a mí, todos los flexores alrededor de la cadera, que normalmente se tensan después de que está esa inflamación ahí, los endometriomas, ayuda muchísimo y obviamente las hormonas que liberas, la endorfina, la serotonina, ayudarte a sentir mejor, a verte mejor físicamente también, porque hay chicas a las que les incrementa el peso, hay otras a las que les baja con el tratamiento, todo depende. Y lo que comentaba antes, la alimentación, o sea, tener una nutricionista que sea experta, por lo menos la que yo he estado yendo, experta en endometriosis, que te sepa decir, oye, pues mira, esto te viene bien comerlo, esto no, entender tu cuerpo, cómo se inflama y el por qué, con qué alimentos, ayuda muchísimo. O sea que todos esos tratamientos, al final todo lo natural, lo que no es medicación, ayuda muchísimo también. Una vida estresante, por ejemplo, yo dejé mi trabajo anterior como criminóloga y decidí formarme como instructora y tener mi propio estudio precisamente por eso, porque el estrés que a mí me estaba causando solamente me estaba empeorando. Yo ya tenía Es las que migrañas. hay mucha relación entre el estrés Sí, y las hormonas. Hablamos sí, del género endocrino porque muchas veces están conectados. La glándula adrenal, que es la que se sí, estimula en casos de estrés, está conectada a través de la hipófisis del hipotálamo con el eje ovárico. Y justamente el estrés modifica cómo se producen las hormonas. De hecho, es muy curioso, pero las niñas, las jóvenes que sufren abusos físicos, sexuales, psicológicos, de mm, adultas, tienen más incidencia de endometriosis que las que no han sufrido abusos. Y por ende eso tiene que ver con el estrés, ¿no? Cómo el estrés ha modificado su eje neuroendocrino, su eje endocrino, y eso les ayuda. Y al final el estrés también, o la relajación, lo que tú decías de un momento, ayuda muchísimo al dolor crónico. Muchas veces el dolor, decíamos antes, no es más que una reacción del cerebro. De alguna manera, hacemos un reset en el cerebro, un sí. reset bioquímico, un reset, vuelvo a decir lo mismo, no hablamos de psiquiatría, estamos hablando de neurología que aún conocemos poco, Ujú, pero de alguna manera todas sí, esas técnicas, mindfulness, sí, también. relajación, ayudan Sí. mucho a romper ese círculo vicioso de secreción de sustancias, de dolor. Sí, a mí personalmente el mindfulness me ayudó. Yo de hecho como efecto secundario, el mayor efecto secundario que tuve de mi tratamiento fue la migraña. Y estuve yendo a neurólogos, tomándome un montón de pastillas. Yo he llegado a tomarme hasta 8 al día entre Sí, lo de la sí, endometriosis, lo de la migraña, etcétera, etcétera. Era un montón de cosas. Y al final el cambio de tratamiento que me hizo la doctora Ludmila Ocon fue lo que consiguió reducir las migrañas, porque al final nos dimos cuenta de que era una pastilla en concreto, claro, pero sí, o sea, la migraña sí, para mí fue sí. matadora y claro, como encima estaba en un trabajo muy estresante, más se Claro, causaban las migrañas y al final era como un círculo vicioso. Así que sí, el estrés claro. afecta un montón. Claro. Sí, Y la alimentación, que también ayuda a bajar esa inflamación. Veo que acaban sí, de citar un par de nutricionistas, Claudia, creo de sí. Brasilco, Susa, que son gente A las dos con las mucho. conozco y Chusa es la mía también, por cierto. Sí, 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 yo trabajo mucho con Claudia. Son gente que tiene mucho conocimiento sobre endometriosis y sobre la Sí, dieta y cómo a veces lo que comes es lo que eres muchas veces, ¿no? sí. Y también me preguntaban por aquí, hablan de la celiaquía. Bueno, pues la celiaquía tiene mucha inflamación y Ujú. la inflamación puede ocasionar endometriosis o a veces la endometriosis puede tener síntomas parecidos a los de la celiaquía y al final hay que hacer un abordaje muy integral, Ujú. muy desde todos los ángulos para poder abordar todas las facetas que la mujer se alteran cuando tiene endometriosis. Sí. Mucho. Y con respecto a los tratamientos, doctora, me preguntaban mucho las chicas por mensajes.
Obviamente existen muchos tratamientos hoy en día. Y algunas me decían, ¿cuál es el mejor? Obviamente la respuesta a esto dependerá del caso individual de la persona, ¿no? Pero Efectivamente. el anticonceptivo, que es como muy común, en mi caso es lo que yo tomo, el anticonceptivo, la progesterona. ¿Por qué se da el anticonceptivo? ¿Qué ventajas o desventajas tiene? Y algunas chicas están también preocupadas de si lo tomamos muchos años, ¿perjudica también de alguna forma? Mira, al final es una enfermedad hormonal, es una enfermedad que tiene que ver con las hormonas y lo que hacemos los anticonceptivos es, por un lado, evitamos la ovulación, con lo cual evitas el ciclo, evitas la regla porque tú estás dando siempre hormonas y eso ya evita el que se produzcan más sangrados fuera de lugar y eso ayuda a que la enfermedad no avance. Y por otra parte, la progesterona produce una atrofia directa de los focos de endometriosis, con lo cual es muy bueno. ¿Vale? Lo que hacen los anticonceptivos o las hormonas es crear un estado hormonal parecido al del embarazo. Sí. La mujer no ovula porque su cuerpo se cree que está embarazada. He visto por aquí que preguntaban por el decapeptil. El decapeptil es otra hormona, es otro tipo de tratamiento que lo que hace es crear un estado hormonal parecido al de la menopausia. Al final lo que buscamos es que la mujer no ovule, Sí. que no sigue sus propias hormonas para modificar ese ciclo y evitar que la endometriosis avance. Y conseguir que atrofie como en tu caso, ¿no? Conseguir que la mujer no tenga la regla y mucho mejor, yo creo, anticonceptivos o hormonas con progesterona que el decapeptil, porque los efectos secundarios del decapeptil a al corto plazo son muy incómodos y a largo plazo son más peligrosos. Lo decía porque me preguntabas a largo plazo. A largo plazo no hay efectos secundarios graves, severos de los anticonceptivos. Sí que son muy incómodos, sí que pueden dar todos sus que he dicho diciendo, pero eso los dan a muy corto plazo, los dan cuando empiezas a tomarlos. Los efectos graves, trombosis, ese tipo de problemas también los dan muy a corto plazo. A largo plazo no producen ni disminuyen la fertilidad, que a algunas chicas les preocupa y preguntan, ¿es que voy a quedarme embarazada después o no? Te vas a quedar embarazada igual que si no lo hubieses tomado. No incrementa el riesgo de cáncer, al contrario, lo disminuyen. Las mujeres toman anticonceptivos disminuyen el riesgo de cáncer de ovario y el riesgo de cáncer de endometrio, que es importante saberlo, y eso disminuye para siempre. Lo tomas 10 años, disminuye más que si lo tomas 5. Y si lo tomas 5, disminuye más que si lo tomas 1. Y además esa disminución es para siempre. Es decir, con lo cual yo creo que hay que tomarlos con confianza. ¿Cuál? ¿Y También lo preguntan mucho. no aumenta un tipo de cáncer como por ejemplo el de mama u otro? Si vamos a hacer preguntas difíciles, ya vamos a intentar. Hay mucha controversia sobre el uso del cáncer de mama, Vale. mucha controversia. Okay. Es verdad que hay algunos datos que sugieren que sí que lo puede aumentar, pero también otros que sugieren que no. Okay. Lo que se sabe seguro es que aunque aumente el riesgo de cáncer de mama, aumenta solo mientras lo tomas y lo que sabemos seguro es que 1000 mujeres que toman anticonceptivos y 1000 mujeres que no lo toman, aunque aumente el riesgo de cáncer de mama en los que lo toman, el número total de cánceres es menor en las que toman que en los que no toman, porque la disminución en el de ovario y endometrio es tan importante, es tan alta, que contrarresta la posible subida del de mama. Por tanto, yo a ese nivel estaría tranquilo. Además, luego tienes el hecho de que el cáncer de ovario es mucho más agresivo que el de mama, mucho más agresivo, es mucho más mortal que el de mama. Es decir, yo por ahí no me preocuparía. ¿Cuál? Que lo preguntan mucho, Sivilla, Dienogés, Endovelle, he visto que hay muchos. La verdad es que tú lo has dicho, depende de cada mujer y muchas veces no puedo decir a las morenas este y a las rubias el otro. No. Empiezo con este, porque siempre empiezo con el mismo. En general, luego sí que hay algunas cosas, te hacen algunas pizzas, te hacen dar más una familia que otras, pero es un muy prueba-error. Todos son más o menos igual de efectivos, 75-80% de efectividad, quiere decir que hay 20-25% de mujeres que no responden, y eso hay que saberlo, y tienes que ir probando.
Sí, al final es una cuestión personal. Yo empecé con el Sí. Ceracet, a mí no me funcionó, yo sangraba 3 semanas sí, una no, o sea, al revés de una regla. Luego me cambié a la Sibilla, estuve mucho tiempo, pero me causó mucha migraña y costó pues encontrar la pastilla que me fuera bien para la migraña desde el punto de vista del neurólogo. Total que la conclusión de la doctora Ludmila Ocon fue, oye, pues cambiamos por completo el tratamiento y me puso en Slinda, me quitó el estrógeno, solamente me dejó con progesterona y Ujú. ahora estoy mucho mejor en cuanto a migrañas. Obviamente el resto de efectos secundarios continúan, pero la migraña, que es lo que me mataba desde el punto de vista que no me podía permitir trabajar, pues por lo menos eso ya no lo tengo. Así que al final es cuestión de probar, de ir probando y viendo qué es lo que funciona, creo. Sí, sí. Mm, total. Muy bien. Y Y luego, para el tema de la fertilidad, me han preguntado, ¿cuánto afecta la endometriosis a a la fertilidad? 30-40% de las mujeres con Vale. endometriosis tienen problemas de fertilidad. Okay. Y Y en tampoco puedo saber a priori cuáles son. Si sí, las altas, si las bajas, si las gordas, sí. si las flacas. Y en el caso de que estuve leyendo toda la biografía y demás, cuando haces un trasplante de útero, ¿después la fertilidad continúa o cómo funciona? Eso es cambio de tercio total, ¿eh? Complicado, ¿no? Es que alguna Bueno, chica me la preguntó porque idea, creo que lo han leído en la que lo haces idea, y entonces... la idea es que el trasplante de útero sirve mm, para ganar fertilidad. ok, La fertilidad de esa mujer sin útero es cero sí. y con el útero es alta. De hecho, ahí se calcula que la tasa de embarazos en mujeres trasplantadas en las que el trasplante funciona es Ujú, más alta, es más alta que incluso que la tasa de embarazos en mujeres estériles por otro motivo. Que se hace ujú, fecundación in vitro, hay que hacer fecundación in vitro siempre en sí, estos sí, casos. sí, sí. Ok. Es decir, que sí, 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 esa es la idea, pero siempre es por fecundación in vitro, ¿eh? Sí, sí. En el trasplante. Ok, vale. Bueno, está bien saberlo. Yo creo que es que llama mucho la atención pensar en un trasplante de ese estilo. Creo que cuando las chicas lo leen, o yo por lo menos me pasó igual cuando lo leí, dije, wow, increíble que lo hagas, me parece increíble. Pues bueno, Sí, llegando hasta vamos a aquí, hacer otro ahora. llegando hasta aquí, creo que hemos respondido a la mayoría de lo que Hemos las podido chicas muchas preguntas. me han preguntado. Sí, nos han dejado muchísimas más. Ujú. Por ejemplo, están hablando sobre la alimentación y demás, el quedarse embarazada, pero es que bueno, podríamos continuar aquí, vamos, hasta el año que viene con toda la información que se puede dar. Pero por lo menos creo que hemos cubierto los temas principales, los temas que sí queríamos cubrir. Y obviamente sabemos que cura aún no tenemos, pero esperamos que con doctores como Yo tú, pues que se siga, estoy convencido de que en unos años llegará. tenemos medicamentos nuevos, no sé si la cura, pero medicamentos nuevos Sí. con, con, con conceptos terapéuticos diferentes, con cosas diferentes que yo creo van a ayudar mucho. Sí, yo también lo espero, no por mí, sino por todas las chicas ahí fuera. Espero que sí, que se encuentre, aunque sea una mejoría en cuanto a los tratamientos, que tengamos que invertir menos dinero después para tratar los efectos secundarios. La verdad, Exacto, eso se agradecerá un exacto. montón. Y bueno, ya para cerrar, pues espero que esto haya ayudado para dar visibilidad. Voy a hacer una mención especial a la EndoFest 2022, que de hecho sé que vas a participar porque me lo Muy han bien. chivado. Y te agradezco mucho que lo hagas. Exacto, pues Porque va a ser un evento muy importante. sí, la persona encargada del EndoFest 2022 que se hace en Barcelona es un festival para intentar recaudar fondos para la investigación de la endometriosis, que de hecho creo que es la investigación que se va a hacer en la Clinic de Barcelona, ¿verdad? Sí, 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 ese es exacto. Pues el... bueno, si quieren ayudar de alguna forma, pues pueden donar ahí, incluso aunque no participen o vayan al evento, porque esos fondos que se van a recaudar es para la investigación. También pueden donar a DAEC, a la Asociación de Afectadas de la Endometriosis Crónica también. Y si no quieren donar, pero quieren aprender, pues mira el libro del doctor Carmona, que seguramente les va a dar muchísima información. Y bueno, si tienen dudas, siempre pueden escribirle a él, me pueden escribir a mí, que yo a lo mejor no las puedo contestar porque no soy experta, pero podré Pero mandarles siempre a intentamos alguien. contestarlo. Bueno, las contesto desde mi punto de vista y de mi experiencia, pero si no, pues podré darles recomendaciones de ginecólogos, de fisios, etcétera, que sepan del tema para poder ayudar. Todo el tema de cómo ayudar, las donaciones, etcétera, lo dejaré también escrito en el copy del post cuando suba ahora mismo este directo, así que tendrán toda la información ahí.
Y bueno, y luego con respecto por mi parte, si quieren ayuda desde el punto de vista del ejercicio, de cómo el Pilates les puede ayudar, yo encantadísima de que me pregunten, yo les cuento sobre las clases. De hecho, hago clases gratuitas una vez por semana, mañana miércoles toca esta semana, así que si quieren hacer clases y cuidar un poco su cuerpo y no se pueden permitir pagar una clase, pues ahí tienen una clase gratuita semanal para hacer también. Y bueno, doctor, ¿dónde le pueden encontrar si le quieren buscar? Aparte de por Instagram, me imagino que en Barcelona. Pues en Barcelona y en Madrid, ya lo he dicho antes, tengo una consulta privada en Barcelona, en Women's, una consulta privada en Madrid, en la Clínica Santa Elena, y trabajo en el Hospital Clínic, que es el hospital más importante de la Universidad de Barcelona, y donde Ujú. tenemos una unidad que es la más antigua de España, y la que, bueno, yo qué voy a decir yo, la mejor de España, qué voy a decir. Con gente, tengo un equipo muy, muy, muy bueno. Las chicas, todos son chicas, menos un chico que acaban de entrar ahora, Ujú. pero son un equipazo y que yo creo que he tenido la suerte de saber elegir muy bien a los compañeros de viaje. Y es muy bueno tener gente brillante que ame su trabajo, que quiera, que tenga vocación de ayudar a las mujeres y que entienda, ¿no? Que es una enfermedad seria, severa, y se dedican muchísimo. Es decir, que yo estoy orgullosísimo de todas ellas. Genial, pues un placer, de todo corazón, mil gracias por aceptar esta charla de manera personal. A mí me ayuda mucho, me ha ayudado mucho todo lo que has publicado aquí para atrás, así que quería que fuera un agradecimiento personal y por supuesto creo que es un agradecimiento en nombre de todas las chicas que han aprendido hoy, a las que les ha ayudado, que algunas de ellas mencionaban que ya te habían visitado, así que muchísimas gracias. Espero a lo mejor el año que viene que podamos reunirnos Bueno, de nuevo por el mes de la bien. endometriosis o ojalá no, porque haya una cura y no tengamos que hacer un mes de Ojalá, ojalá, concienciación, ojalá, ojalá, ojalá. ojalá, Pero bueno, ojalá. si no, a lo mejor el año que viene nos reunimos para volver a hablar de ello y ver qué cambios han sucedido en un año. Por supuesto, cuando quieras, ya lo Así sabes. que muchísimas gracias por esta charla Gracias a y ti por organizarla y por hablar de la endometriosis, por visibilizarla. gracias, muchísimas gracias. Pues un placer estar aquí. Chicas, espero que les haya ayudado de todo corazón y que les haya aclarado alguna duda. Y ya saben, dejen sus preguntas. Si quieren después se pueden poner en contacto con nosotros o dejarlas en comentarios de este vídeo. Y un abrazo enorme para todas, a todas las endoguerreras afuera. Sigamos luchando, que seguiremos adelante y seguramente en algún momento encontraremos la cura o si no, aprenderemos a vivir con ello como mejor podamos. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo Gracias a enorme. vosotras. Gracias. Gracias. Buenas Hasta noches. pronto. Chao. Adiós. Chao. Chao.